Buenas efesistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Bajando el Puente, perteneciente a la 27ª jornada que nos trajo pues una sorpresa muy agradable en forma de victoria del Cartagena en Ipurúa por 0 goles a 3. Y digo sorpresa porque yo creo que ni el más optimista cartagenero podría pensar que en el minuto 5 de la primera parte el Cartagena iría ganando por 0 goles a 2 a un equipo que llevaba invicto, si no recuerdo mal, 34 partidos y que no perdía desde prácticamente el año pasado, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estaba invicto en lo que va de temporada en su casa y que el Cartagena venía con una racha pues que se nos estaba atragantando a todos ya de una manera, se nos estaba haciendo bastante bola, y venía de 8 partidos sin ganar y como digo, lo que menos se podía esperar nadie es que el Cartagena a los 5 minutos ganara 0-2. Vamos a analizar todo lo que fue el partido del Cartagena anoche, que creo que tiene mucho y bueno, que por fin que analizar, porque se nos había olvidado hacer bajándose al puente una vez que había ganado el Cartagena, y yo creo que eso es importante, ¿no? Que el programa 101 sea una alegría como la que vamos a contar, ¿no? En los próximos minutos. Y hablando de alegría, pues hoy también es un día especial para los que hacemos todo esto, ¿no? Es el Día Mundial de la Radio. Y a pesar de que aquí estamos haciendo el programa por Twitch, de que lo subimos a YouTube, de que nos podéis escuchar por Spotify, nos podéis escuchar por iVoox, al final a mí mi mujer me dice que vas a hacer la radio, te vas a la radio, vas a hacer el partido con Dani del Jimby en la radio, vas a hacer el partido del Cartagena en la radio, vas a hacer... Y siempre hablamos de la radio, ¿no? De las tertulias de radio de Fesista, de las tertulias de radio. Y hemos perdido a Pedro. Sí, yo creo que de la emoción del Día Mundial de la Radio. Bueno, Guti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, Dani, cuéntanos un poco tu experiencia allí en Ipurúa en aparcar. Cuéntanos. Nos hemos quedado aquí en casa mientras Pedro se... Nos ha dejado Pedro con las llaves de la casa puestas por dentro y se ha ido. Ha sido una suerte. Ha dicho, yo ya he cumplido, he presentado, he arrancado y ya me... Se ha jubilado ya, se ha jubilado. Bueno. Muy buena, Guti. Buenas, nada, Dani. Un placer estar por aquí. Y nada, simplemente yo estoy muy contento por el otro día, pero bueno, antes de que analicemos lo del partido, Ipurúa, ¿no? Lo estábamos hablando antes, Sí. entre bambalinas. Qué campo, ¿no? Un campo que los que, bueno, hemos vivido más fútbol ya, estamos acostumbrados a verlo en la segunda división B y ahora es un pedazo de estadio de primera. Pero ¿veis? Esto en la radio no pasa. Ahí está. Ha llegado. Estábamos aquí, digo, nos hemos presentado solos ya. Lo veo muy bien. Pero es que, ¿ves? Esto en la radio no hubiera pasado. Esto de caerte, la hostia que me he pegado yo aquí hablando mal en un momento, ha sido buenísima. Además, me estaba quedando súper bien la entrada al programa, me estaba quedando súper chula. Pero de la buena. Eso se puede cortar, en el directo no. Claro, la radio. Lo estáis viendo, todos los que estáis por aquí estáis viendo que me he caído. Pero bueno, como decía, al final aquí hacemos... retomamos, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Aquí hacemos radio, o por lo menos a mí lo que más me gusta, ¿no? El sentir que hacemos radio. Y aunque os habéis presentado vosotros, os vuelvo a presentar para la radio y para todos los que nos escuchéis en diferido. Pues hablando de radio, uno que hace radio lo hace muy bien, cada día mejor. Tenemos al periodista que estuvo ayer narrando el partido allí en Ipurúa, en directo, para que nos cuente todo lo que vivió allí en Eibar. Dani Sánchez, ¿qué tal? Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué titular te dejó la tarde-noche vasca ayer? La mayor pegada en el mejor momento. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y uno que está habitualmente conmigo haciendo radio, que al final es lo que nos gusta hacer y como digo, aunque somos modernos e intentamos... Bueno, hay mucha gente moderna necesita que nos dice cómo tenemos que hacer estas cosas. Guti, ¿qué tal? Buenas noches. Está claro que nosotros, si por ejemplo, sin José Miguel de la nueva escuela, no seríamos nadie, pero bueno, intentamos hacer lo que podemos. No seríamos nadie. Por cierto, que no se me olvide nombrar a los amigos de Radio Unión en el Día Mundial de la Radio, que son los que nos dan voz a través de las ondas a Efesista y los que le mandamos un cariñoso saludo esta noche. Guti, ¿qué titular te dejó a ti el partido en Eibar? Pues algo parecido a Dani. Yo diría la eficacia albinegra asalta Ipurúa. Pues sí. La verdad es que sí. Estaba pensando, antes de meternos en materia, que estas cosas que han pasado ahora de caerme no nos suele pasar mucho, para hacer el programa. Para los medios técnicos que tenemos, que son mejores que antes, no nos caemos mucho. Yo, la verdad, os escucho todas las semanas. La verdad que me hacéis mucha compañía cuando vuelvo de por ahí de los viajes y nunca os caéis, Y eso no es gracioso. Mira, voy a contaros una cosa que me ha pasado esta mañana. No se la contaré a mi familia, pero la voy a contar a vosotros. Me quedé a dormir en Bilbao anoche. Y yo siempre cuando aparco
suelo poner en Google Maps el sitio donde aparco. Bueno, mi hotel no tenía aparcamiento, tuve que aparcar por ahí. Ya sabéis cómo por la noche todas las calles son iguales. Lo Claro. suelo poner siempre en Google Maps. Pues esta mañana no sé qué ha pasado, que Google Maps no se ha acordado de dónde dejé el coche ayer y he estado como una hora dando vueltas por Bilbao hasta que una amable señora de correos, con una descripción bastante poco detallada que le he dado del sitio, pues ha sabido llevarme a la zona. La verdad que desde aquí no me estará viendo, pero un abrazo para esa señora de correos que han dado 10 minutos conmigo al lado, porque estaba 7 o 8 calles más para arriba yo, pero gracias a ella he encontrado el coche y me he podido venir para abajo. O sea que bueno, cosas que pasan, ¿no? Cuando uno viaja que te pueden suceder, y ya aprendo que a partir de ahora, cuando deje el coche por la noche, una fotito a la calle no se me olvida. Como dirían los antiguos en la radio, movidas de enviados especiales, ¿no? Sí. Podrían ser esas, ¿no? Y anécdotas que si Dios quiere y será así, sigues haciendo, tendremos muchas, ¿no? Para contar en el futuro. Dani, por cierto, empiezo por ti. Alineación del Cartagena, sorpresiva, no... Digo sorpresiva porque mantuvo todo menos mal. Que volvió a cambiar con Aarón, y el resto prácticamente mantuvo la alineación que había jugado la semana anterior con el Levante, que lo dijimos en el puente, que hicimos un partido más o menos serio, con errores, pero le dio continuidad, y quizás fue también un poco sorpresa que diera tanta continuidad, ¿no? Sí, yo esperaba Ortuño, sinceramente, por Borja Valle. Lo demás, yo de hecho en la radio ese día dije que iba a ser exactamente ese 11 que salió, pero sí que esperaba Ortuño, porque pensaba que Eibar era un buen escenario para que él se reivindicara, porque creía que le iba a venir bien al Cartagena la posición de Ortuño. Pero bueno, la verdad que Carrión sabe más de fútbol que yo, por eso puso a Borja Valle, y por eso Borja, en la primera que tuvo, definió como un delantero centro estrella, porque es verdad que se resbala el defensa del Eibar, pero la definición es realmente complicada, ¿eh? Con el exterior de la bota, si la veis repetida, os dais cuenta de lo difícil que es poner el pie justo ahí para mandarla a la base del poste, que además es lo que quiere hacer el berciano, que es realmente lo más difícil. Y bueno, sinceramente creo que es una acción que vale la pena verla repetida, y me acabo dando la razón. Y lo de Marc y Aarón, bueno, el tema de la gestión de porteros en segunda división es algo que ha cambiado. Lo vimos también en el Eibar. No empezó Lucas Zidane como titular, de hecho era su 16º partido y es algo que está pasando en los porteros. Lo vemos en el Murcia, por ejemplo, que han cambiado también varias veces de portero esta temporada. Está sucediendo mucho en las categorías del fútbol español, y es algo a lo que nos vamos a tener que adaptar, porque los que llevamos más tiempo viendo fútbol siempre estamos acostumbrados a un portero titular y uno suplente por toda la temporada, pero en estos equipos en los que hay una competencia importante por ese puesto en la portería, pues los entrenadores optan también por hacer cambios en esa posición. Eso es lo que dice Carrión, y habrá que hacerle caso, porque él, como os digo, ¿no? Él entiende más que nosotros, y por cierto hay que felicitarlo porque ha conseguido ser el entrenador más laureado de la historia del club en este aspecto. Desde aquí, de parte de todo el equipo defensista, la felicitación, y yo creo que es merecido, ¿no? Y no sé cómo acabará el camino de Carrión en el Cartagena. Ojalá que sea longevo y en primera y haciendo historia brutal, pero ya sea lo que sea, yo creo que se merece, ¿no? Este título, porque ha sido un entrenador que el día de mañana siempre recordaremos como el entrenador que nos afianzó de nuevo en el fútbol profesional, ¿no? Después de Jim, que tuvo su anterior etapa, pero de Carrión nos ha, junto con evidentemente el proyecto del Cartagena, pero yo creo que nos ha afianzado, ¿no? Es el entrenador que nos cogió en la UBI y nos tiene siendo un equipo más de Liga en Marván, y eso no es tan fácil. O hace 3 años lo hubiéramos firmado todos con sangre, ¿no? El que dijéramos que somos un equipo de media tabla de la Liga en Marván, con sus rachas buenas y sus rachas malas, evidentemente. Y me alegro personalmente por la victoria del Carrión, porque como decíamos la semana pasada, Guti, era complicado que un entrenador aguantara un 3 de 30 o de puntos posibles y toda esa racha, entonces que corte de esta manera, la verdad que es buena. Y utilizo esto para hilarte la pregunta que te quería hacer. Es un partido que vamos a ver, o estamos comentando con Dani, pero a mí es un partido que digamos que tiene un asterisco, ¿no? Porque es un partido que es difícil de saber o de analizar cuando al minuto 5 gana 0-2 un equipo, porque prácticamente antes de merecerlo ya estás muy por delante en el partido, de merecerlo futbolísticamente, me refiero, o por juego, o por ocasiones, o porque estás dominando el partido, sino prácticamente a los 4 minutos está ganando 0-2, porque ha sido muy, muy eficaz, y las 2 veces que has ido al área y marcas el partido, o hace que el partido sea diferente a un partido normal, digamos.
Sí, al final el partido cambia. Siempre hay que darle el punto positivo al equipo por salir más enchufado, más concentrado que el rival, porque al final yo creo que muchos pensábamos que la salida de Eibar podía ser al contrario de lo que nos pasó, que iba a salir apretando mucho, que íbamos a ser nosotros los que íbamos a sufrir los primeros 5, 10, 15 minutos, que ya nos ha pasado en otras temporadas, en otros momentos contra otros equipos de esta categoría, pero no. El equipo salió bien y es verdad que tuvimos esa pizca de suerte que a veces se necesita para que el rechace del tiro de Martos fuese a Jairo, que el centro de Ureña coincidiese con un resbalón del central de Eibar y muy bien Borja Valle, como ha comentado Dani, la consigue enchufar. Y a partir de ahí se genera esa sensación de fantasma ibicenco, te pones 0-2, como nos pusimos la otra vez, pero yo creo que el partido es totalmente distinto. Algo cambia con respecto a Ibiza, y a pesar de que es verdad que el Eibar tiene un juego muy característico, que es abrir mucho por banda, colgar muchos balones, pero sufrimos, pero no sufrimos. Yo creo que era algo normal que con un 0-2 y el Eibar en su casa y en el minuto 5 lo que tiene que hacer es apretar, pero yo creo que esa primera parte al final sobre todo fue menos sufrida de lo que podíamos esperar, y lo único que empañó un poco esos primeros 45 minutos fue la lesión de Martos, que a Carrión le trastoca un poco los planes y yo creo que le hace cambiar luego en la segunda parte todo el proceso, pero la verdad es que fue un arranque muy bueno ante un Eibar que yo creo que no se lo esperaba, y a partir de ahí el equipo sí supo, con sus jugadores, que ya ahora hablaremos de ellos, supo mantener muy bien la compostura dentro del campo. Dos cositas, Pedro. Hablaba Guti de la lesión de Martos. Yo creo que curiosamente le sentó bien al Cartagena, porque se adaptó muy bien Daskovic al sector izquierdo y Alcalá hizo una muy buena función ahí en los centros laterales. Otra cosa, John Bautista no es Blanco Lesu, que yo creo que eso también lo notó de Eibar en el día de ayer. Y la tercera cosa, hablando de lo que comentaba Guti, yo me acordaba cuando viajaba a Ipurúa del partido del año pasado, donde el Eibar le metió un baño soberano al Cartagena en los primeros 20 minutos y el Cartagena iba 0-2, o sea, 2-0 perdiendo en el minuto 20, ¿no? Cómo cambian las cosas con esa pizca de acierto y con esa pizca de intensidad en los primeros instantes, y sobre todo, qué gusto da ver al Cartagena jugar fuera de casa este año. Es que para mí juega mejor que en el Cartagonova, en general. Y compite mejor, sobre todo. Que más que jugar, creo que compite mejor fuera que en casa, por lo que hablamos en la confección de la plantilla. Y Dani, pues yo a colación de lo que estabais hablando, quería hacerte una pregunta, ¿no? Y estabais hablando del cambio de Martos, que es una pena porque estaba el Cartagena bien, como decimos, tampoco. Después del 0-2 yo esperaba un arreón más fuerte del Eibar y no llega ese tan arreón, es verdad que nos dominan, pero no hay ese arreón tan grande. Pero yo, viendo el partido, cuando veo que Martos se va a ir y que es Pedro Alcalá el que entra, yo pienso, pues la lesión le ha dolido poco, futbolísticamente hablando, a Carrión, ¿no? No se le pasó por la cabeza bajar a Jairo y meter a Isaac, por ejemplo. Yo creo que él sabiendo que con 0-2 el partido demandaba mucho, o le venía muy bien al Cartagena ese Pedro Alcalá, un tío contundente por arriba, y lo que tú dices con Daskovic, parece que el equipo se hacía más fuerte atrás, ¿no? Y fíjate que yo tenía miedo porque Daskovic ya llevaba cartulina amarilla en ese momento, cuando se lesiona Martos. Pero luego lo hizo, la verdad que estuvo bien. Y me gustó más de lateral que de central. Yo creo que en la zona de central sí sufrió un poco, sobre todo con los movimientos de Muñoz, también con Stoikos por dentro, con Corpas, que para mí estuvo bien y creo que fue un favor de Garitano sentarlo un poco después del descanso. Pero lo cierto es que al Cartagena le sentó bien esa lesión de Martos. Evidentemente Martos participa en la acción del 1-0 y solamente por eso ya es un futbolista trascendente en el encuentro, pero yo creo que esa lesión ayuda un poco a Carrión a colocar a Alcalá en la zona de centrales, que me parece que es perfecto para Ipurúa. Es que es un tipo que en un partido en el que te van a bombardear al área, sobre todo con Imanol, que estuvo muy bien. Imanol es un lateral que va a ser de primera división, seguro. Va a jugar muchos partidos en primera, ¿eh? Muchos partidos en primera división, porque es tremendo, tiene una calidad de locos, la velocidad, la capacidad de ir a la espalda y también la pierna que tiene, es que la pone siempre al sitio. Y con todo lo que bombardeó Imanol, prácticamente no remató el Eibar. Esa de Bautista, ese autorremate casi autogol del Cartagena y poquito más en la primera parte, ¿eh? Luego ya en la segunda sí, esa gran acción de Stoikos que se va arriba, pero en general yo creo que el Cartagena no defendió mal del todo, a pesar de que, una cosa que había estado mirando esta tarde, las cifras de expected goals dicen lo contrario. Dicen que el Eibar debería haber marcado más goles que el Cartagena, curiosamente, igual que dicen que la semana pasada el Cartagena debería haber marcado más goles que el Levante, ¿no? Cosas que dice la estadística avanzada, pero ayer yo creo que el fútbol nos manda a muchos a pensar.
Cuando tú estás pensando o llevas toda la semana pensando que el partido ni Purúa va a ser bla, 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 minuto 4, 0-2, ¿no? Y encima 0-2 con seguramente los dos jugadores que la semana pasada lo comentábamos, están jugando fuera de posición. Es verdad que a mí, por ejemplo, me gusta más la adaptación de Borja Valle, por lo que tú comentas. Además, en Ibiza hace también un remate de primera que la pone perfecta. Es un jugador de calidad que tú le das un buen balón dentro del área. Que no es un falso 9, es un 9 al uso. Claro, y se mueve bien y sabe moverse. Creo que conoce más ese oficio o ha estado más cerca del oficio que lo que le está pasando a Jairo, que también está rindiendo bien, pero a mí, por ejemplo, antes del partido, las dos situaciones que te chirrían, a los 5 minutos te han marcado los dos, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices a Carrión? Pierdes cualquier argumento, ¿no? de análisis en ese aspecto, porque encima Jairo, fuera de posición y a pierna cambiada, siendo un lateral, acaba jugando de extremo derecho y fue de lo mejorcito del equipo, de Guti. Sí, no, sí, al final, como comentamos, a ver ahora quién le dice a Carrión que Borja Valle no es su 9. Encima, Darío Poveda no está o no sabemos cómo va a estar, como para echar una mano ahí. Y ahora parece que Sadiku y Ortuño pues son los que tienen que pelear por jugar unos minutos en la segunda parte, da esa sensación. A partir de ahí, Carrión ha decidido, debido a, yo creo que a los malos resultados o a la mala dinámica del equipo, dar un cambio, girar algo el timón y con determinado jugador, pues evidentemente no puedes hacer una revolución, pero sí has cambiado algo. Y es verdad que aunque la semana pasada perdimos, pero lo hablamos aquí en el puente, que la sensación había sido distinta y ahora te encuentras con un 0-3 en un campo donde no había perdido nunca el equipo local. Por lo tanto, a ver ahora qué decide Carrión o qué continuidad le da. La baja de Marton no sé si Dani sabe si es para llegar o no llegar al viernes. Va a estar justo. Yo creo que no va a llegar. Justo, entonces, ¿qué hará? Probablemente volveremos a ver a Dazkovic quizá en el lateral izquierdo, pero bueno, esos son ya movimientos que tendrá que hacer Carrión, pero este partido le da la razón en cuanto a que determinados jugadores están entrando mejor que otros y que están, por ejemplo, Ureña o Pepe, que ahora podemos hablar de ellos, y él mismo, pues ese dibujo nuevo, esos jugadores en nueva posición le están dando resultados. Hablando de eso, era mi siguiente pregunta a Dani, porque además lo comentamos en el descanso vía WhatsApp. Sorprende el cambio de Carrión al descanso, que luego en rueda de prensa le preguntas y te dice que había sido una cuestión táctica que él ve por tema de cerrar bandas mejor y demás, y decide cambiar a Ureña por Ortuño para bajar a Borja Valle al mediocampo, ¿no? O a la banda y meterlo un poquito más por dentro, pues según te explicó. A mí personalmente me sorprendió mucho porque es verdad que Arvilla, él decía que le daba un poco miedo ahí, y yo al revés, yo veía que Ureña le podía hacer daño a Arvilla con amarilla y sin ser un jugador de Arvilla tan rápido, ¿no? Y me sorprendió mucho. No sé si después has hablado o por allí viste algo, pero sorprendente ese cambio. Ahí me sorprendió tanto que ganando 0-3 le pregunté por eso en la rueda de prensa. O sea, me llamó tanto la atención. Y sin embargo, creo que en el otro lado se estaba descosiendo más el Cartagena por la banda de Jairo con Imanol. Creo que esos duelos sí que los estaba perdiendo. Por eso, a mí particularmente me llamó la atención. Yo es un cambio que no habría hecho en el momento. Yo tampoco, luego la jugada le sale bien, pero yo es un cambio que en ese momento la verdad que no habría hecho, porque creo que Ureña estaba siendo bastante importante. Le había sacado la cartulina amarilla a Arvilla, además es mucho más rápido que el veterano lateral del Eibar y perfectamente le podía haber causado problemas y haberle buscado las cosquillas y haberle sacado la segunda tarjeta. Bueno, además, el partido me llamó mucho la atención. Dani, ya en el partido creo que Ortuño no lo demandaba mucho, en el sentido de que el Eibar, todos suponíamos en el descanso con 0-2 que iba a salir muy arriba, que iba a dejar metros por detrás de la defensa, que tampoco es como dices, por ejemplo, Arvilla o un lateral que pueda cerrar, tampoco es excesivamente rápido. Y a mí me dio la sensación esa, ¿no? Porque quizá el partido, más que un delantero, es verdad que Ortuño siempre te puede aguantar un balón, o un balón largo, ¿no? Que tú intentes salir de la presión con un balón largo, pero uno se imagina una contra del Cartagena y la imagina más como pasó el tercer gol con un balón por abajo al espacio que buscando a Ortuño. Yo sí entiendo la entrada de Ortuño y de hecho yo lo habría metido en el 11 precisamente por eso, ¿no? Porque cuando el Eibar te está agobiando siempre puedes meter un melonazo y que Ortuño la pelea. Ayer no estuvo bien, de hecho no le ganó prácticamente ninguna a Venancio, pero yo creo que tiene sentido en el contexto del partido, pero una vez ya está jugando tan bien Ureña, Borja Valle te ha marcado un gol y Jairo está más o menos rindiendo bien, bueno, a mí me gustó muchísimo también Jairo ayer, yo sinceramente no habría tocado nada, a mí me llamó mucho la atención. Yo quizá sí veía la idea, la veía, pero no en el descanso. Yo quizá la veía en el minuto 15-20, con ya quizá Ureña más desgastado, y aunque es verdad que también a lo mejor Borja Valle también lo estaba,
pero sí, quizá en ese momento, después de intentarlo durante 15-20 minutos, ver cómo evoluciona la segunda parte, ver si Ureña puede encarar, le puede sacar de posición, porque es verdad que en la segunda parte sufrió poco Arvilla, porque prácticamente por esa banda ya no llegó. Al final la jugada del gol fue una contra, pero yo creo que lo hubiese hecho sufrir durante los primeros 10, 15, 20 minutos de la segunda parte. Quizá le pudo más la faceta defensiva que el pensar que le podíamos hacer daño a la espalda a Arvilla con Ureña y demás, y hacerle daño al Eibar en ese aspecto. Y hablando un poquito de la segunda parte, Dani, cuéntame cómo viste en el campo el tercer gol, porque a mí me pareció un gol que demuestra mucho la calidad que puede llegar en el Cartagena en medio campo, ¿no? De que se juntan, y ese es el típico gol que yo aquí en casa comentaba, joder, es el gol que cuando se juntan dos tíos con clase, es que acabas de meter el gol y dices, joder, metió un gol de calidad, ¿no? Un gol de jugadores que dan el pase en el momento adecuado, que la devuelven en el momento adecuado, que rematan, como un gustazo a mí personalmente por la forma de marcar el gol, ¿no? Pedro, yo siempre le doy el giro pesimista a las cosas, soy así. Y yo estoy en la jornada 27, miraba al final del calendario y decía, joder, nos queda 15 jornadas de poder ver a estos dos juntos. Cuando empiezan a entenderse, se va a romper esa sintonía, ¿no? Y es una pena porque Pepe para mí está por encima del nivel del Cartagena, yo creo que es evidente. También lo está de Blasis. Es un robo. Es el típico jugador que cuando ya lo has visto 3 partidos con el Cartagena dices, este lo hemos robado, este no nos pertenece. Igual que de Blasis, ¿no? De Blasis y él o Rubén Castro el año pasado. No tiene sentido que estén aquí, pues al final, yo me parece una jugada de locos. O sea, de Blasis cómo contemporiza, cómo espera, cómo Pepe tira el desmarque perfecto, cómo busca el primer palo y cómo llega de Blasis a zona de remate como los 9 de verdad y define. No es tan fácil definir cómo lo hace tampoco de Blasis, la pone de primeras al sitio, superando a un guardameta muy grande como Lucas Zidane, que es verdad que tiene sus peros y sus aciertos, pero tiene mucha envergadura. Y a mí la verdad que me pareció un golazo espléndido. Y además pasó justo debajo de la posición donde yo estaba un poquito escorado hacia esa portería. Y la verdad que me lo gocé muchísimo, pero mientras me lo gozaba y mientras lo estaba cantando, pensaba por otro lado eso, ¿no? Que solo nos quedan 15 jornadas de disfrutarlos, así que vamos a pasárnoslo bien con ellos porque sería una pena que llegásemos a junio de esta temporada, mayo, junio, y dijésemos, jolín, no me lo he pasado bien viendo jugar a Pepe y a De Blasis, porque no hemos tenido muchos jugadores como ellos en la historia en Cartagena. Y hay que hacer lo posible, hay que invitarle a una tertulia, preguntarle cuál es su comida favorita, mandarle un buen vino, que a la mujer y la hija le guste mucho Cartagena y se quieran. No, tenemos que ser muy buenos para que todos ponemos por otra parte para que Pepe, porque Guti, y ya también añadimos un poquito algún nombre propio más del partido de ayer. ¿Qué sensación te ha dejado a ti ya después de 3 partidos y de que lleva 2 asistencias, de la forma? Porque no es tan fácil llegar a un equipo en enero, ponerte ahí en el medio donde se supone que se manejan los equipos y donde se supone que pasan cosas importantes, y que desde el primer día se le vea esa adaptación, ¿no? Ha sido un jugador importante dentro del juego del Cartagena, este portugués, ¿no? Que se llama Pedro y le llamamos Pepe. Sí, al final, jugadores de esta calidad que ya han jugado en equipos de categorías superiores demuestran eso, que tienen capacidad, personalidad y para estar en categorías más elevadas. Desde que ha llegado, ya todos pensamos que el centro del campo es Pepe y ya alrededor de él empezamos a poner a jugadores. Nos olvidamos de otros porque era prácticamente lo que el equipo necesitaba. Cuando nosotros hablábamos en el mercado de diciembre, en el centro del campo, qué tipología de jugador podíamos buscar, cuando ya Tejera se había ido, veíamos que Rico empezaba a flaquear un poco en lo físico, que Sangali no está dando todavía todo, pues ha llegado ese jugador, que ahora con Musto hacen una barrera muy, muy, muy buena. Incluso en la segunda parte, en uno de los cambios, Pepe se adelanta un poco, lo que facilita esa jugada a la contra y esa asistencia. Por lo tanto, es un jugador que ha caído de pie y que lo que tenemos que hacer, como dice Darío, es disfrutarlo, como dices tú, porque yo lo he dicho antes en el grupo, es un bodyguard de la vida. Lo vamos a ver, va a revaluarse y va a ser complicado que el equipo lo mantenga, porque es un jugador de una categoría superior y siempre va a haber equipos que van a estar buscando ese tipo de jugador. Pues sí, de momento vamos a disfrutar de él, sí, del presente. Yo tengo... me apetece ir al campo porque me apetece verlo jugar, me apetece verlo cómo se mueve en el campo, cómo empieza a mandar,
y cómo se une a Musto y a Pablo de Blasis y genera ese tridente muy importante para el equipo. Da la impresión, Dani, que Ureña, Pepe y seguramente Tequi, que sea el último en llegar y todavía le contratar, da la sensación de que pueden ser lo más útil, que dentro de que es verdad que hay más fichajes porque Darío está ahí, Miguelón, tal, pero parece que esos tres sí que han llegado a jugar minutos de calidad y en cantidad en el Cartagena. Mucho ojo a Martos, que a mí me parece un refuerzo de categoría. Tequi lo va a tener complicado si Musto sigue jugando a este nivel, que lo hemos pasado un poquito por encima, pero el nivel de Musto en los últimos partidos está siendo descomunal, está siendo de lo mejorcito. El día del Levante le saca una amarilla que no es y le condiciona muchísimo el resto del partido, pero ayer volvió a estar tremendo, es que no pierde un duelo. Entonces, sabes que cuando le va un balón a su zona la va a ganar. Y eso en un medio centro es la vida. Y ayer Musto está muy bien en cuanto a los fichajes. Ureña va a ser un futbolista de categoría. Yo creo que todavía le falta en la toma de decisiones, sobre todo, creo que se precipita muchas veces, que no es capaz de elegir bien, pero es que tiene 19 años y pero le estamos pidiendo mucho cuidado también a los minutos de Isaac Jansson. Ayer el otro día hablaba con Alejandro Moya de la cadena SER y me decía, es que tiene la misma edad que Nesques y mira lo que le pedimos a uno y lo que le pedimos a otro. Es que Jansson estuvo muy bien ayer, tiene 21 años, es un futbolista que va a crecer muchísimo en el Cartagena y ayer me gustó en un campo tan difícil como el de Eibar. Es verdad que el contexto es favorable porque sale con una situación de partido muy buena para el Cartagena, pero hay que salir y dar el callo allí y Jansson lo hace. Y creo que también es un buen refuerzo para esta segunda vuelta, el hecho de que Jansson llegue una vez. Parece que Ferreiro, Francho y Sangalli están en ese punto muerto que bueno, no han llegado al nivel que todos hubiésemos deseado, ¿no? Sobre todo de Ferreiro, que tenemos muchísimas referencias de él, pero lo que decías de los fichajes de invierno, yo creo que sí, están por encima Pepe y Ureña de los demás y en concreto Pepe es el más formado a día de hoy. Lógicamente Martos también, veremos a ver cómo sale del tema de lesiones, pero Pepe es el futbolista más diferencial del Cartagena. Ureña cuando decíamos, será, Dani, pero todavía... que necesitábamos jugadores de rendimiento inmediato y que entraran y que fueran titulares indiscutibles, sería ese perfil, ¿no? Ese Pepe. Por cierto, hablando de jugadores, y aprovecho, decirme por el chat quién os pareció ayer el mejor. Uno, evidentemente, que de los que ponemos ya en la terna es Pepe, por todo lo que estamos comentando, y el otro, Guti, que aunque hemos hablado y anteriormente Dani ha comentado algo, quería preguntarte por Jairo, ¿no? Sensación de jugador totalmente fuera de posición, jugador que encima juega a pierna cambiada cuando yo creo que no lo ha hecho, no lo sé, igual hace muchos años ha jugado alguna vez, pero que no lo ha hecho mucho. Pero sensación también que 60 minutos, 65 minutos de mucho desgaste, mucho recorrido, corre mucho, tira diagonales, se mete por dentro, conducciones de balón. Sensación de que ayer en el minuto 60-65 estábamos todos pensando, ojo la espalda de Jairo, ojo que ya le está costando, ¿no? Pero quizás el punto más débil de Jairo quizás sea eso, o sea, a ver, relativamente, pero da la sensación que su físico es algo que no le acompaña 100%, pero también es verdad que si tú analizases individualmente el partido de Jairo, no para de correr. Como tú has dicho, hace diagonales, encara, al fin y al cabo, mete, aunque sea al principio del partido, pero mete el gol porque está al borde del área, quiero decir, eso otro jugador a lo mejor no llegaría ahí. Por el minuto 70 no está, pero está. Y ese toque de ese punto, a lo mejor por poner algún punto más negativo, eso del físico, pero es verdad que es un jugador que, como dijimos la semana anterior o la pasada también, por calidad cuando lo fichamos dijimos, madre mía, ¿qué hace Jairo aquí? Pues evidentemente Jairo, en la posición que esté, porque es cumplidor. Que lo vería este muy derecho. Claro, no, yo tampoco lo veía ahí, pero yo creo que para Carrión al final son de ese tipo de jugadores que si están bien y no hay lesión te tiene que jugar. Y te va a jugar de inicio y te jugará 60, 70 o 65. Y al final es verdad que está dando rendimiento. De la deficiencia de la plantilla, porque Jairo viene ahí, Dani, porque Carrión no tiene bandas o no tiene jugadores de banda que confíen en ellos, claramente. Claro, se está viendo al final. La pena es que Carrión yo creo que sí estaba muy contento con Martos, porque es verdad que es el que ha empezado a jugar con él en banda izquierda, y yo creo que le permitía tener a Daskovic de central zurdo, que le da salida también de balón como zurdo que es, que cuando juega Kiko Olivas en esa posición, porque Alcalá se va al flanco derecho, pierdes un poco la salida, como cuando está Pablo Vázquez. Esa es la pena, y entonces eso le da libertad a Jairo, porque yo creo que para colocarlo donde él quiere. Ahora con Martos tocado le puede variar un poco, pero como hemos dicho antes,
Martos para Carrión también es un fichaje importante. Sí, es que Martos yo creo que es más importante para Carrión de lo que la gente piensa, incluso para ellos, ¿eh? Porque lo ha colocado, es que ha jugado todo, ¿eh? Ha jugado todo desde que llegó y eso habla de una posición en la que el Cartagena estaba cojo, es que el lateral izquierdo específico no tenía ninguno. Estamos hablando de un jugador que venía sin jugar 10 meses, entre la lesión, que no estaba y directamente titular, pum. Claro, por eso, y es porque le tiene mucha fe y porque necesitaba ese perfil, o él quería ese perfil de lateral zurdo, que no perdiera la espalda, porque Martos es muy bueno. Lo que pasa es que ha estado lesionado 10 meses, pero es que Martos es muy buen lateral. Es un lateral. Claro, ha sido de segunda división élite, ¿no? Sí, de segunda división. Y hablando de Jairo, ayer hay una jugada que digo, es que este tipo no se puede adaptar tan rápido a todas las posiciones, ¿no? Hay una jugada en la que recibe Manol, el lateral izquierdo del Eibar, y Jairo, que tiene que salir a defender, está totalmente perfilado en el sentido contrario al que tiene que estar perfilado, porque está acostumbrado a defender siempre a los defensores que vienen del otro lado y estaba perfilado al contrario. Digo, si le das la espalda al lateral, lo más normal es que te la haga, ¿no? Corriendo hacia adelante, que es lo que acabo diciendo en esa jugada, ¿no? Me pareció cómico y creo que fue también un poco significativo de tanto cambio de posición de Jairo, pero es que tiene sentido que juegue ahí, sobre todo cuando, como me decía a mí después, ¿no? Cuando no hay un 9 referencia como Ortuño, sino un 9 que sale del área, que también combina, que no remata tanto directo, aunque ayer remató muy bien, pero que es más, digamos, tocón, ¿no? Y creo que ahí tiene sentido que Jairo esté a pierna cambiada. Yo miraba hacia atrás y creo que no había jugado en esa posición desde algún partido con el Murcia, me atrevería a decir, ¿eh? O sea que bueno, es muy llamativo, pero ya había jugado ahí y la verdad que lo ha hecho bien. Ha acabado, como decía Guti, reventado, eso sí, pero lo ha hecho bastante bien, pero es que lo hace bien en todas las posiciones que juega, porque es que otro que también es muy bueno. Son muy buenos futbolistas de segunda división y lo pongas donde lo pongas, evidentemente, yo creo que donde mejor rendimiento puede dar es el lateral izquierdo, pero yo creo que Carrión, viendo, como hablamos, las deficiencias de la plantilla o lo que él propone o lo que quiere proponer, ha visto que al final tiene que usarlo ahí, y viendo si Martos no tiene lesiones, yo creo que Jairo va a tocar el lateral izquierdo muy, muy poquito, o en situaciones en casa que vaya perdiendo y lo baja el lateral un poco por darle carril ofensivo. Dicho todo esto, que más o menos analizamos el partido entero, y como la semana es cortísima, Dani, porque jugamos otra vez el viernes, decíamos el puente pasado que un entrenador aguantar 3 de 30 era muy, muy difícil, incluso para Carrión y para Paco y Manolo, que sabemos que son, o toda la Junta Directiva del Cartagena o la comisión del Cartagena, que no son dados, ¿no? a dar pasos en falso o a tener el gatillo fácil con un entrenador, pero que está en una situación muy complicada. Llega esta victoria, pero tampoco nos debe de confundir de que el partido de Oviedo es un partido a cara de perro, como se suele decir, y para mí importantísimo el volver en el Cartagono va a hacer un buen partido y a ganarle a un Oviedo que, a pesar de que perdió con el Burgos en casa, es un equipo que va a ser muy complicado. Que Cartagena no gana en casa desde el partido contra el Eibar, ¿eh? Ese partido contra... Final de noviembre. Final de noviembre. Ayer Carrión salió a la sala de prensa casi como si estuviera cabreado, ¿no? Con cara de pocos amigos, pero yo estoy seguro que en el vestuario no era esa cara la que tenía, ¿no? Ni siquiera el propio vestuario, porque estaban muy felices y se notaba que era sacarse un peso encima muy, muy importante, ¿no? Y creo que el partido del Oviedo tiene que venir en ese aspecto para refrendar la buena dinámica del conjunto albinegro, que por fin haya una buena dinámica, mejor dicho, que consiga salir de ese bache, que consiga vencer en el Cartagonova y ganarle a un equipo como el de Cervera, que no va a ser nada fácil. A mí me parece un muy buen equipo que se va a encerrar, que va a salir rapidísimo al contragolpe, y más ahora que no tiene a los dos titulares en punta más, digamos, estáticos, más rematadores, como son sus dos delanteros titulares. Y sí creo que el Cartagena tiene una oportunidad para alinear por primera vez a Jairo en el lateral izquierdo, que no lo hemos hablado, pero lo decía por ahí Jimmy Freud en el chat. A mí me sabe mal por Pedro Alcalá, porque dirá Pedro, ¿qué he hecho para que me sienten, no? O sea, me expulsaron en Granada, sí, pero es que estoy haciendo un temporadón, ¿no? Estoy haciendo un temporadón, no, está siendo el mejor de la defensa. Y me sabe mal que lo sienten, pero es que, claro, ¿qué hace Carrión, no? Lo puede poner esta semana con Daskovic en la izquierda, Alcalá y Kiko Olivas en esa zona de centrales, o puede poner a Jairo, si prevé un partido de mucho dominio, que es lo que parece que va a ser. Sí, el problema de poner a Jairo ahí es que se le queda cojo arriba, porque no tiene... Claro, si sigues con Borja Bayer el 9, claro, puedes poner a Janssen ahí, pero... Claro, otra cosa es que pongas un 9, ¿no? Comentaría muchísimas cosas más, porque creo que hay mucho que comentar, lo que pasa es que se nos va el tiempo, pero Guti, sensación de que
con todos estos cambios y yo imaginando que Darío Poveda vuelva pronto, imaginando que sea un jugador utilizable porque además tiene unas características parecidas, digamos, entre comillas, a Borja, sensación de que el que se ha caído ha sido Sadiku. O sea, porque a lo mejor no estamos muy pendientes, pero creo recordar que lleva prácticamente 3 partidos inéditos, ¿eh? Al final, Ortuño tiene unas características muy distintas en cuanto a posibilidades que le puede dar al equipo, como tú has comentado, de un partido de balonazos, un partido de muchos centros en el que te pueda rematar un balón. Y Sadiku, entre comillas, podría tener unas características más parecidas a las de Borja, y ahora Borja está en un momento muy, muy importante, pues al final es el que parece que se queda un poco fuera de juego. Ha sido un jugador importante, pero ahora, dadas las circunstancias y minutos ha tenido, y en esta mala racha que ha tenido el equipo, pues quizás no han sabido aprovechar las oportunidades, y al final ha llegado otro jugador y ha empezado a meter goles en una posición como en la suya, y encima ha llegado uno nuevo. Al final, viniendo Darío Poveda, uno de los dos tenía que caer, y da la sensación, es verdad, que ahora es Sadiku el que podría estar en el pelotón de cola de los jugadores de la zona atacante. Dani, la última y nos vamos referente al delantero. ¿Crees que mantiene a Borja en Oviedo? Es complicado decirlo cuando no ha habido ningún entrenamiento todavía específico para el partido. No por lo que tú hayas visto, sino por tus sensaciones. Yo sé que Carrión cuando algo lo hacen bien, no suele cambiar, ¿no? Cuando hagan las cosas bien no suele cambiar, y no cambió esta semana contra el Eibar, no creo que cambie. Por cierto, el dato de Borja Valle, 4 goles, ninguno de penalti. Llevan los mismos goles en jugada que Sadiku. Y Sadiku ha jugado muchos más partidos en esa posición. Claro. O sea, es por no por devaluar a Sadiku ni mucho menos, sino por poner en valor lo que está haciendo Borja Valle, que parecía incluso perdido en algún momento de la primera vuelta, del final de la primera vuelta. Ha llegado de qué manera, con un nivel enorme y marcando 3 goles en 3 partidos. Evidentemente es algo que vale la pena resaltar, y que yo creo que hace pensar a Carrión en repetir con el berciano en esa posición de 9. Pues está ganando el Racing, si no, a ver, voy a mirar si aquí en directo está todavía 93, sigue ganando 2-1, se va el Racing a 30 puntos, la Ponfe a 28, el descenso es 28. Es que, Pedro, mira la dinámica que ha tenido el Cartagena, y está a un punto del octavo, ¿eh? Sí. Es que está a un punto del octavo. También es verdad que si hubiese perdido estaría 4 del Racing, claro. Pero está a un punto del octavo. Estaríamos hablando, por eso digo que para mí es muy, muy importante el partido del Oviedo, por lo que tú dices, por refrendar el que de verdad hay un cambio y no ha sido flor de un día, digámoslo así, ¿no? Una casualidad, sino que hay una continuidad, que te vas a 40 puntos, que yo creo que la vida se vería de otra manera, ¿no? El viernes a las 11 de la noche, si tú estás ya con 40 puntos, sabiendo que la Ponce tendrá 28, que no habrá jugado todavía, estás a 12 del descenso, más lo que pueda pasar, que no están sumando tampoco mucho. Parece que hay 2-3 equipos, pues yo el Málaga todavía a lo mejor, pero vamos, no espero mucho. Parece que Ibiza, Lugo y Málaga lo van a tener muy, muy, muy difícil de salir de ahí. Y luego, si miras para arriba, es la sexta, ¿no? La única plaza que puede haber un poco, pero yo creo que los 5 de arriba no se caen bajo ningún concepto. ¿Ya? La sexta y el Albacete lleva 45 puntos. Sí. Claro, pero es que si tú ganas el viernes por la noche, cuando tú miras la clasificación el viernes por la noche estás viendo que tú tienes 40 y el Albacete 45 o 46. Con lo 45, cual, aunque es verdad que ellos tienen que jugar, pero tu sensación psicológicamente es que ves a 12 allá abajo y a 4 o 5 otra vez la sexta, que evidentemente yo creo que no nos va a dar, pero la sensación cambia totalmente a lo que estábamos hablando hace 4 o 5 días, ¿no? Que esto es lo bueno que tiene esta liga. Sí, y Pedro, por callarme ya, la última. El Cartagena tiene que jugar en Ponferrada el día 5 de marzo. Yo creo que si le gana el Oviedo, partido para mí, ese sí que es importante. Si le gana el Cartagena al Oviedo de la Ponferradina, yo creo que con 43 puntos y metiéndole 15 puntos a la Ponfe, ya verás, probablemente estaremos hablando de que ya podemos olvidarnos de eso en el mes de marzo, ¿eh? En el mes de marzo, y somos el Cartagena, en el mes de marzo. Lo digo por contar con Mendizorroza, que lo dejamos ahí en medio, que no cuente, ¿vale? O sea... No, es que es tremendo. Estamos hablando de que en marzo el Cartagena se puede considerar virtualmente salvado. Eso lo hubiéramos firmado con sangre, yo creo, todos en el mes de agosto. Nos hemos acostumbrado a lo bueno, como decías tú, Pedro, nos hemos acostumbrado a ser un equipo consolidado en segunda división. Y eso lo hemos hecho en 3 años. Es muy complicado, es muy complicado. Y más yo creo que en estas también se ven los clubes, ¿no? Cuando uno lleva 8 partidos sin ganar, 6 partidos sin marcar, y yo creo que no ha habido ni un solo mensaje, igual que
ha podido equivocarse Paco en mensajes, con, a lo mejor con lo de Sadiku, con tal, alguna cosa, no ha habido ni un solo mensaje durante todos estos partidos que haya prendido ninguna chispa, ¿no? Todo ha sido tranquilidad, todo ha sido normalidad, todo ha sido darle cariño y continuidad a lo que estaban haciendo, y yo creo que eso también habla de la madurez que está adquiriendo el Cartagena. Así que hasta aquí. Ahora sí que dejamos el programa a 11 de la noche. Nos falta el MVP, Pedro. Gracias, menos mal que te tengo. Menos mal que te tengo ahí al otro lado. Somos un buen tándem, Pedro. Que ya somos un matrimonio. Son 101 noches juntos aquí, ¿eh? Más todos los mercados, más todos los tertulios, más todas las cosas. No, es verdad. Pepe, ¿no? Ha sido el MVP Vivenger de la jornada. Sumará. Ha estado peleado con Jairo, pero yo creo que dice Josemi, yo si Josemi dice algo, va a misa. Vale, Jairo, bueno. MVP. Así que Jairo, bueno, 2 puntos más en la Liga MVP Vivenger del Cartagena. Como digo, el viernes a las 9 de la noche, estaros atentos a las redes, porque jugando viernes no sabemos cuándo vamos a hacer el puente, estaros atentos. Y por supuesto, gracias a todos los que habéis estado por ahí en directo, que habéis sido un montón. Gracias, Dani, por tener un huequito para bajar el puente con nosotros después de venir de la otra parte de España. Sí, es un placer, pero ya lo sabéis. De hecho, se me hace corto. Llevamos 45 minutos aquí y me tenéis que mandar a la cama porque no me callo, ¿eh? Nada, sí, no, yo estaba tan a gusto aquí que no he mirado en el tiempo, y pronto digo, es que nos vamos de tiempo, y las radios tienen, como hablábamos al principio, tienen sus tiempos. Guti, placer un día más. Un placer, y el 101 sí fue más alegre. Sí, la verdad que sí, porque el tiempo fue duro, fue fastidiado. Gracias, como digo, a todos los patrocinadores, gracias a todos los que nos escuchéis a través de YouTube, de iVoox, de Spotify, y por supuesto en la 107.9 de la FM en Radio Unión, en un día hoy especial, ¿no? El Día Mundial de la Radio. A todos los que nos hemos criado y nos hemos vivido, ¿no? Alrededor de una radio escuchando deporte. Pues antes lo hacíamos girando una rueda, ahora lo hacemos dándole a un play o dándole, ¿no? En el coche, le das ahí al play y te puedes ver el programa o escuchar el programa que quieras, del día que quieras, y yo lo hago mucho, de escuchar mucha radio en diferido. Tengo esa suerte ahora de que podemos escuchar, pero siempre escuchamos radio, y yo creo que ha envejecido muy bien la radio y ha sabido incluso mantenerse dentro de todas las nuevas plataformas y todas las nuevas, ha sabido mantenerse, y ojalá que no falte nunca, porque es un medio espectacular. Josemi, gracias por estar ahí al otro lado una noche más, y como siempre os digo, para mí hacer Bajando el Puente es un auténtico placer. Mi nombre es Pedro Andreu, y Josemi, dale al rock y nos vamos a dormir.